La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de las alternativas para la falta de hueso en la colocación de implantes dentales. Con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga, es especialista en implantes dentales y ortodoncia y ustedes ya la conocen porque es amiga de la casa. Al inicio del programa vamos a ver esta placa que habla justamente del tema que vamos a tratar. La colocación de implantes dentales es actualmente la solución más predecible para paliar la pérdida de piezas dentarias a cualquier edad. Son las mejores maneras de sustituir la dentición natural perdida o muy deteriorada. Ofrece grandes ventajas, pero también puede registrar complicaciones. En caso de que el paciente carezca de la altura o el espesor óseo necesario, existen diversos procedimientos que pueden realizarse. Entonces, hay solución para todo y eso es lo que vamos a encontrar en el programa de hoy. Al inicio del programa hacemos lo que hacemos habitualmente, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Quiero agradecer a estas marcas que me están acompañando desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias de verdad y a ustedes que están del otro lado. Sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestra invitada, voy a saludarla, hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos hablando de este tema súper interesante. Estamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Doctora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Miri, ¿cómo estás? ¿Cómo están pasando en este día? Súper bien y bueno, muy contentos de tenerte aquí porque vamos a hablar de implantes dentales con la doctora, pero lo que queremos saber es cuando pasó ya mucho tiempo, el hueso se reabsorbe, eso ya aprendimos con tantas veces que hablamos con la doctora. Y de repente uno va, bueno, quiero un implante y no hay lugar para, o sea, no hay hueso para que entre el tornillito. ¿Y qué se hace ahí? Sí, realmente el tema de hoy es interesante, Vivi, porque no estamos hablando realmente de los implantes dentales como anteriormente lo decíamos. Estamos viendo las técnicas alternativas a la falta de hueso, que es lo que principalmente el odontólogo se topeta, en este caso el implantólogo, ¿verdad? Tenemos muchas técnicas para rehabilitar. Decíamos convencionalmente que una persona pierde dientes por muchos motivos. En primer lugar, por caries, por traumatismo, pero también tenemos personas que pierden mucha cantidad y calidad de hueso, tanto en altura como en anchura, que es lo que a nosotros nos dificulta mucho más luego cuando queremos realizar un implante. Tenemos también muchos pacientes oncológicos, por ejemplo, que han perdido una gran masa. Tenemos pacientes que pierden todo un maxilar superior, el maxilar inferior y muchos pacientes que por la edad ya han perdido dientes de chiquitos, a veces empiezan a perder dientes a partir de los 15, los 20 años. Entonces son personas que van siendo desde muy temprano pacientes totalmente edéntulos. Decíamos que el edéntulo es el paciente que está desdentado totalmente. Justamente para este tipo de pacientes es lo que nos queremos enfocar hoy. Pacientes ya entre los 40, 50, pacientes adultos que son siempre, como yo digo, mis pacientes preferidos, porque son los pacientes que realmente necesitan y siempre están con todos los temores de que voy a poder realizarme, tengo lugar, tengo espacio, y son normalmente pacientes muy rechazados. ¿Por qué pacientes rechazados? Porque convencionalmente el implantólogo nuevo le dice, no tenemos técnicas alternativas porque también están en un desconocimiento de causa.
Y porque son pacientes más problemáticos. Es Son mejor pacientes uno joven que problemáticos. tiene todos los huesos en su lugar Sí. que uno más veteranito, 50 para arriba, que ya el huesito está más chico, ¿verdad? Totalmente, es un paciente mucho más complicado, con otras enfermedades ya metabólicas en su cuerpito, ¿verdad? Pero son los retos muy importantes y son las mayores felicidades que tenemos en consultorio odontológico. Por eso para mí es como un reto. Y siempre agradezco mucho el hecho de que esa franja de edad me elija, y gracias a ustedes porque llegan en todas las ciudades del país y son los que nos eligen de repente. Bueno, llegando al tema de vuelta, Vivi, quería decirte alternativas a la falta de huesos. Sí. Maxilar superior tenemos ciertas alternativas y en el maxilar inferior, otras alternativas totalmente diferenciadas. Siempre nos ocurre en el maxilar superior, siempre hemos comentado que tenemos una cavidad neumática muy importante, muy interesante, que se va neumatizando, es decir, se va agrandando a medida que pasa el tiempo. Es una cavidad... Los senos paranasales. Muy bien, los senos. Muy Sí. bien, los senos paranasales, que tienen mucho que ver con el odontólogo, tanto como con el otorrino, ¿verdad? Pero es el odontólogo el que está últimamente haciendo más uso y más provecho de esa cavidad, que también es llamado el Andrew-Highmore. Bueno, esa cavidad se neumatiza, se agranda y el odontólogo se va quedando sin hueso, especialmente en la parte posterior del maxilar superior. Para la parte del maxilar superior tenemos muchas técnicas de regeneración de hueso, ya sea el levantamiento del seno maxilar, como vos lo decías, tenemos otros métodos de la angulación de los implantes, tenemos la colocación de los implantes cigomáticos, que son una muy buena alternativa ya también para pacientes traumatizados que han perdido grandes estructuras de la cara, como el hueso, pacientes con enfermedades oncológicas. Tenemos otras técnicas, como decíamos, ahí ya estamos hablando de 3. Luego tenemos la angulación de los implantes, que es la técnica, por ejemplo, del Alon Ford, en donde se colocan 4 implantes, 2 de las cuales son anguladas, pasan lateralmente a través de ese seno maxilar. Técnicas alternativas muy interesantes, aparte de todo lo que tenemos en injertos de huesos, ¿verdad? Injertos de hueso de cresta ilíaca, de la calota craneal, todas técnicas alternativas Demasiado muy buenas. difícil los nombres, doctora. No creas, vamos a ir desglosando. Mejor vemos ese material. Y vas a ir entendiendo. Por favor, porque me está confundiendo con esos nombres raros. Sí. Vamos con este material que habla de injerto óseo con hueso artificial o propio. A ver. Injerto óseo con hueso artificial o propio. Procedimiento quirúrgico que reemplaza el hueso faltante a fin de reparar las fracturas óseas complejas que representan un riesgo para la salud del paciente o no se curan bien. El hueso generalmente tiene la capacidad de regenerarse completamente, pero requiere un espacio muy pequeño de fractura o algún tipo de andamio. Los injertos óseos pueden ser autólogos del propio cuerpo del paciente o sintética, a menudo de sustancias de hidroxiapatita u otros de origen natural o biocompatible, con propiedades mecánicas similares al hueso. Se espera que la mayoría de los injertos óseos se reabsorban y se sustituyan por el hueso natural al cabo de unos meses. ¿Cómo el injerto óseo se reabsorbe y sustituye? ¿Cómo es eso? Asimismo, sabía que eso te iba a llamar la atención y es la parte más importante justamente del injerto. Habla del injerto autólogo o un seno injerto que puede ser de otro dador, ¿verdad? Cuando me preguntas esa, la respuesta es la siguiente. Normalmente el injerto óseo que colocamos, el mejor injerto óseo es el propio. El dador es la persona, es la mejor. Podemos quitar ese injerto del mentón, de una zona retromolar. Lo podemos quitar también, como decíamos anteriormente, de la cresta ilíaca. Y lo podemos quitar también de la calota craneal. Son procedimientos que se realizan y se realizan en consultorio. Particularmente en la parte superior, cuando vamos a introducir ese hueso en el seno maxilar, ese hueso se particula, es decir, se molina, se hace un molinillo, se coloca un molinillo y se particula quedando como un polvillo. Ajá. Ese hueso en contacto o con suero fisiológico o con sangre del paciente y luego con la colocación de una membrana cerrando el agujero que el odontólogo había realizado para la colocación de ese injerto, tiene un proceso de regeneración propia que el cuerpo lo realiza. Pero para que eso ocurra tiene que ir
desapareciendo ese injerto, que como lo dije, puede ser propio, que es el autólogo, o el seno injerto, que es un injerto que puede ser particulado también. Tiene que desaparecer, así como tiene que desaparecer la membrana. Al desaparecer con el tiempo, normalmente son un tiempo bastante largo, Vivi, ocurre en un tiempo aproximadamente 9 meses, tiempo que no podemos cambiar aún. Esa es la fisiología. Va desapareciendo y en ese lugar se va creando hueso. Por O eso, sea, después de 9 meses de hacer el injerto, recién está como para hacer el implante. sí, tenemos una calidad bastante notable ya. Nosotros ya podemos mirar radiológicamente. Vamos controlando radiológicamente en un lapso de 3 meses, 6 meses, y a los 9 meses ya podemos ver la calidad de hueso, una densidad ósea que al implantólogo le convenza. Eso normalmente ocurre, yo me estaba fijando en el BTR, estábamos viendo que ya hoy en día se extrae el diente y también ya se están colocando injertos óseos. Es muy importante para mantener esa cavidad y que no haya una estrechez de ese maxilar. Lo tenemos tanto en maxilar inferior como en maxilar superior. Hoy en día, con todas las técnicas de regeneración, estamos protegiendo. No queremos más que llegue el paciente a los 25 o 30 años y te diga, doctora, me quité el diente a los 15 años, y en donde vos estás buscando hueso y ya no encontrás. Todas estas técnicas nosotros hoy en día queremos prever. Claro. Todas son técnicas realmente bastante invasivas, Vivi. Invasivas, de un costo y de casi siempre una primera cirugía y una segunda cirugía. A mí particularmente me gusta evitar todo lo que es primera cirugía y segunda, hacer todo de una vez. Pero hoy hablamos de estas técnicas alternativas para que la gente conozca que también existe, que no son pacientes que son desechados y que su boca tiene alternativas a toda la atrofia que ellos tienen a lo largo de su vida. O sea, es importante esto porque de repente, no sé, está viendo el programa una persona y dice, uy, yo ya hace 10 años que me extraje un diente, o 20 años, ya no debo tener más ni hueso ahí ni nada. ¿Se puede solucionar? Así mismo, Vivi. Hoy recibimos la llamada de un señor que decía, yo sé que me puedo realizar los implantes de abajo. Normalmente el paciente ya viene sabiendo y decía, yo ya sé que me puedo colocar los implantes de abajo, ya tengo mi radiografía panorámica, inclusive tengo una tomografía axial computada y ya sé que no me puedo hacer arriba, decía el señor. Yo le digo hoy a este señor que no es así, que aquí tenemos muchas alternativas a la atrofia severa del maxilar superior. Los implantes cigomáticos, el levantamiento del seno maxilar y los implantes angulados de la técnica Longfort son técnicas en las cuales este paciente puede realizar. Sí. Ahora, esto se puede hacer arriba y abajo también, ¿verdad? Que el hueso, que haya poco hueso, y se puede hacer en cualquiera de los dos Las atrofias maxilares. ocurren en los dos maxilares, pero las atrofias más severas las tenemos en la parte posterior del maxilar superior y en la parte inferior del maxilar inferior. ¿Por qué hoy este señor decía, yo sé que me puedo hacer en la parte inferior? Porque normalmente en este tercio anterior, en la parte anterior donde tenemos el mentón, como no tenemos ningún nervio, por decirlo así, muy importante que haga que nos esté molestando, podemos colocar implantes de 13 milímetros, de 15 milímetros, por lo menos podemos colocar 4. Eso prácticamente sabemos en casi todos los pacientes que 4 podemos colocar aquí en la parte anterior. Y en la parte posterior, que es donde tenemos el nervio dentario inferior, que es nuestro mayor enemigo, entre comillas, ahí es cuando tenemos que trabajar en la atrofia de ese maxilar inferior, en la parte posterior. Este señor sabía que podía hacerse abajo y hoy yo le cuento que puede hacerse arriba. Por supuesto, con estas técnicas alternativas. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que hacer el corte ahora. A la vuelta continuamos. Tenemos que hablar de implantes cigomáticos. ¿Qué es eso? Vamos a descubrir juntos después del corte. Continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, y nosotros hablando de todo en el corte.
porque es importante ir conociendo un poquito más sobre todas las soluciones que podemos tener, porque ¿qué es lo que queremos? Poder reír así, con una sonrisa plena, amplia, y muchas veces por cambio de color de un diente, se te rompió uno, tenés un huequito acá, entonces es como que ya uno se inhibe. Sin embargo, todo es posible de solucionar, eso es importante. Y la doctora también, así como cuida tu sonrisa, cuida tu bolsillo también, eso es muy importante, porque uno puede ir a hablar ahí bien directamente a ver qué plan se puede hacer para cada uno, ¿verdad, doctora? Claro que sí. Eso es muy importante. Bueno, dijimos que quedamos con yo quiero que pasen el material porque no sé qué es, implantes cigomáticos. Vamos a ver. Implantes cigomáticos. Tratamiento innovador que ofrece un gran número de ventajas a los pacientes con poco hueso, con atrofias óseas del maxilar superior. Esta situación se presenta en personas que han perdido los dientes a muy temprana edad o que han llevado dentadura postiza durante mucho tiempo. Estos implantes son más largos que los implantes convencionales. El hueso cigomático pómulo presenta condiciones óseas muy favorables, consiguiendo buena estabilidad del implante. Al colocar allí los implantes, se elimina la necesidad de realizar injertos óseos. El mismo día de la intervención se coloca una prótesis fija sobre los implantes. Ay, qué lindo ese paciente. Ese es el paciente a quien todos le tememos. Sonriente. Sonriente. Bueno, explícanos eso, después te voy a preguntar la parte psicológica de la atención. Sí, bastante importante. Sí. Estamos hablando cigomáticos. ¿Gigante era ese implante? Gigantes, súper largos, son los implantes más largos que tenemos en la odontología. Convengamos que los implantes convencionales son de 13 a 18 milímetros. Este es un implante nada convencional, de aproximadamente entre 33 y 55 milímetros. Sería 5 centímetros. Aproximadamente. Bastante largos porque ellos ingresan a través de la boca, desde el segundo premolar aproximadamente, pasa por nuestro famoso seno maxilar, en alguna posición del seno maxilar, entra en el malar. Este es el hueso malar, esto el pómulo. Ahí se inserta todo lo que es la primera parte de este implante cigomático. Me dirás que es una técnica invasiva y bueno, es una técnica bastante importante, especialmente para la persona que ya no tiene ninguna calidad de hueso. Eso te iba a preguntar, eso es en el caso de que ya no tiene el tema de hueso, tiene muy poquito en la parte de arriba, porque si no, le pones un implante normalito nomás. Normales, ¿verdad? O le ponemos los angulados inclusive, ¿verdad? Estos son pacientes también inclusive que, por ejemplo, tienen atrofia severa del maxilar. Severa significa que no encontramos 1 milímetro. Eso se confirmó por una tomografía axial computada, por ejemplo. No hay 1 milímetro. Son pacientes con maxilectomías, por ejemplo. No tienen maxilar porque se han quitado por algún cáncer o algo específico, alguna enfermedad. Son pacientes que tienen, como decía anteriormente, muy neumatizado, es decir, muy grande, ya demasiada cavidad de aire en esos senos. Estos implantes se utilizan, estos implantes se realizan en un día. El paciente puede tener una sedación total. Se realiza con la colocación de 2 implantes cigomáticos, pero con la ayuda de otros 2 implantes que van en la cavidad dental, normalmente en la parte anterior. O sea que nunca dejamos de utilizar el implante de longitud normal, que es la de 13 o la de 18 milímetros. Esta es una técnica combinada en la cual utilizamos 2 implantes cigomáticos para la parte posterior. Como vos te fijaste seguramente en el BTR anterior, esos implantes van angulados. Dicen que van en un ángulo de aproximadamente 45, o sea que tienen que ir. Al estar angulados, por supuesto, la plataforma protésica queda angulada. Para que esa plataforma protésica vuelva a quedar y vuelva a emerger en la boca, se le coloca un perfil, por supuesto, un perfil protésico, también con una angulación que hace que en la cavidad bucal ya quede recto. Se colocan 2 implantes bucales en la parte anterior. Dijimos a través de una anestesia, el paciente queda internado ese día, ya se perfiló, ya se realizó anteriormente a eso todo su diagnóstico y su parte protésica. Es decir, este paciente puede salir aproximadamente en 24 horas
con los implantes cigomáticos, los implantes dentales comunes, también ya con una prótesis que normalmente en la mayoría de los casos ya no es provisional, ya es una prótesis completa. El implante en este caso, como vos decía anteriormente, ¿y qué hacemos con él en la parte psicológica? Yo creo que este implante entra realmente con tanta fascinación y sale más fascinado aún porque sale con lo que soñó toda su vida, que es con su dentadura. Claro. Eso ofrece importante esta técnica. Bueno, y hay varias técnicas que vamos a seguir descubriendo. Ahora tenemos un material que habla de la elevación del seno maxilar. Vamos a ver qué es. Elevación de seno maxilar. Es una técnica quirúrgica que permite el aumento de hueso en la arcada superior con el objetivo de obtener una base ósea adecuada en la que poder colocar implantes osteointegrados en aquellos casos en que la consistencia del hueso no lo permite. Muy bien, entonces ahí está súper claro esto de la elevación del seno maxilar. Sí, estos dos últimos temas que estamos tocando ahora mismo, Vivi, son del maxilar superior, muy interesantes y muy importantes. La elevación del seno maxilar es... casi siempre es elevación del seno maxilar y colocación de implantes en la misma cirugía. Lo podemos realizar cuando encontramos un grosor aproximadamente de 4 milímetros, es decir, hacemos la elevación del seno maxilar. De vuelta, ¿qué es el seno maxilar? El seno maxilar es la cavidad neumática que todos tenemos aquí. Tenemos dos cavidades neumáticas en los pómulos, también tenemos uno aquí en el hueso frontal. Son cavidades neumáticas que el cuerpo lo tiene para que el hueso sea, para que el cráneo sea un poquito más liviano. En otorrinolaringología decimos que es para que las cavidades nasales sean un poquito, se caliente el aire, y a nosotros hoy nos sirve para colocación de implantes, lo más importante. Esta técnica del seno maxilar es muy importante, muy viable, muy realizable y una técnica muy exitosa hoy en día, en la cual se coloca también un injerto normalmente autólogo. La técnica es la siguiente, Vivi, rapidita. En consultorio al paciente ya llevó todo su diagnóstico y su radiografía, la anestesiamos bucalmente, hacemos la apertura del seno maxilar a través de una pequeña ventana que lo realizamos intrabucalmente. Por supuesto, levantamos el mucoperiósteo, hacemos el mucoperiósteo, es la encía. Ah, bueno. Hoy estoy muy técnica ahí. Sí, dije, me está diciendo grosería la doctora. No quiero confundir. Pero elevamos toda la encía, hacemos una pequeña perforación. Es una técnica muy, muy, muy difícil porque hacemos una perforación en un hueso de aproximadamente 2 milímetros, en donde detrás del hueso tenemos adosado una membrana. Siempre digo que es como una casca, es como un huevo, en el cual el huevo perforás y tenés luego la membranita. ¿Te acuerdas de la membranita blanquita? Bueno, aquí tenemos lo mismo, tenemos la perforación del hueso, la membranita. Una vez que llegamos a la membrana, levantamos la membranita para que nos quede el huequito, la perforación, el agujerito. En ese lugar es donde colocamos el hueso, que puede ser, dijimos ya, autólogo, o puede ser un injerto que lo compramos de la casa dental, que a veces, para no ser tan invasivos en el paciente, para no cortarle el mentón, para no cortarle... Yo particularmente prefiero colocarle un injerto bovino, por ejemplo, de muy buena calidad, de muy buen costo también. Entonces el paciente no tiene sufrimiento. Colocamos ese injerto, colocamos los implantes, normalmente colocamos 3 implantes, si tenemos esa calidad de hueso. Luego cerramos con una membrana. La membrana también es un elemento muy importante hoy en día, es una membrana de colágeno también reabsorbible. Es una membrana que no se retira más del cuerpo. ¿Para qué sirve la membrana? Para cerrar el pequeño agujerito que hemos hecho. No nos olvidemos que el odontólogo está invadiendo, en este caso, la cavidad bucal, y el odontólogo tiene que dejar todo cual él encontró. Y un paso muy importante luego de la colocación de la membrana es la sutura. Muy importante la sutura, bien cerradito, porque este paciente va con indicaciones muy importantes. Sí. Va con la indicación de no estornudar, de no bostezar. Sí. ¿Cómo eso? Sí, es bastante difícil lo que pedimos. El paciente no puede estar resfriado, porque no te olvides que estamos trabajando en esa cavidad. No podemos perforar esa membrana. Si perforamos la membrana, toda la cirugía está fracasada.
Entonces pedimos que el paciente trate en lo posible de evitar el estornudo. ¿Cómo se evita un estornudo? Ese es otro tema. Ese vamos a poner entre comillas cómo evitarlo. Claro. Y le decimos que se ataje la nariz, que... o sea, es el Sí. achutan, así. es Y lo que no. evite hacerlo muy fuerte de repente, que evite toser muy fuerte, que se Claro. ataje un poquito porque Todo eso va a poder... puede movilizar. Por eso es muy importante la sutura. Pareciera muy invasivo, pero ya le colocamos el implante. Eso sí, este paciente va a 9 meses. Sí o sí, los tiempos fisiológicos penosamente no lo podemos cambiar todavía. Pero es un tiempo que el paciente también lleva una prótesis, o sea que nunca se queda sin dientes. Perfecto. Bueno, ahora lo que antes de ir al corte, ¿cómo tratás a un paciente con miedo al odontólogo? Por eso te dije la parte psicológica. O sea, hay gente que se va, yo me voy al odontólogo y estoy en la sala de espera y ya me sudan las manos Yo. y todo. ¡Ay, qué simpática! Yo, o sea que el miedo, la fobia. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, te odio. Me ve de primera y me dice, doctora, te odio. Y después te dice, bueno, te quiero, doctora, ahora mejoramos. La fobia principal es la fobia al dolor. Sí. Todos tememos al dolor. Yo particularmente temo al dolor también. Pero hoy en día, hay veces me dicen, sos mentiroso. No, hay muchas técnicas en la cual el dolor hay, mira, anestesia tópica Sí. empomada, anestesia tópica líquida. Y todas las técnicas han sido mucho más mejoradas para evitar justamente la fobia. La principal fobia es el dolor. Y luego, por supuesto, la El parte torno. económica. Todo el mundo le tiene miedo también a la parte económica. Bueno, eso es otra cosa, pero el torno Pero el y paciente lo supera. La parte psicológica, Vivi, es muy importante. El paciente tiene que ser una persona que pueda controlar también su propio temor y bueno, al darse cuenta de que puede mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, que puede volver a comer, que puede volver a cantar, que puede volver a sonreír, Sí. que no sé... No, y con una buena anestesia ya. Una anestesia pasa, o sea que se puede superar y Perfecto. Y no hay que tener miedo. no hay que temer. Bueno, vamos a hacer otro cortecito. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando, doctora. En este bloque tienen que entrar todos nuestros materiales. Vamos a hacerlo casi rapidito. todo, porque después tenemos uno más nada más. Bueno. Estamos hablando de las alternativas cuando tenés que ponerte un implante, pero el odontólogo te hace la radiografía estudio. y ahí se da cuenta de que falta, de que hay poco hueso donde poner el tornillito. Donde anclar. La doctora dice de otra manera, pero yo te cuento que es así, para que entendamos todos. Bueno, entonces ahora tenemos otro material que queremos ver que dice transposición del nervio dentario. A ver. Transposición de nervio dentario. Esta técnica se ideó para solventar los casos de elevada reabsorción en la mandíbula. Básicamente consiste en retirar provisionalmente el nervio dentario inferior del canal mandibular para insertar los implantes y anclarlos a la basal mandibular respetando el nervio. Bueno, me da cosita, porque se toca el nervio. Ya sé que sí. no se corta, se estira un poquito. Doctora, eso queda bien. Queda bien. Son todas técnicas alternativas. En este caso estamos montando lo que es técnica alternativa para el maxilar inferior con gran reabsorción ósea posterior. Yo digo convencionalmente que todo el daño que uno puede hacerlo o la injuria que el odontólogo lo pueda realizar tiene que evitar. Siempre evitamos tocarle al nervio dentario inferior. ¿Por qué? Porque el nervio dentario inferior también tiene muchos problemas si tocamos, si seccionamos, que una de ellas es la parestesia. Que no siente nada. Sí. La parestesia es la insensibilidad que no solamente se da en el rostro, se da en la mitad del rostro, en la lengua, en la mucosa, que al principio empieza con un hormigueo y después con una parestesia total.
Entonces, la técnica existe. Yo quiero que la gente sepa y conozca que existe. Pero de ahí que la utilicemos o no es otra cosa. En el maxilar inferior, como anteriormente lo decía, una de las técnicas más importantes para los adultos, para las personas que no tienen buena cantidad y calidad de hueso, tanto en altura como en anchura, es la colocación de los implantes en la parte anterior, porque aquí no tenemos el nervio. Si vos te fijabas, si vos te recordás ese BTR, mostraba que es en la parte posterior. Sí. Ese nervio emerge fuera del hueso, entre los premolares. Quiere decir que entre los premolares del lado izquierdo y del lado derecho tenemos todo este trecho en el cual podemos colocar 4 implantes. Y con 4 implantes podemos colocar una prótesis atornillada que al paciente, mira, le va a cambiar la vida. O sea, para no tocar el nervio, le pones acá donde sí tenés el hueso. En la parte anterior, desde el premolar para adelante. Pero, ¿y si el agujero está para atrás, cómo haces? No toco en la parte de para atrás. Pero si voy a hablar de la técnica, que es la transposición o lateralización, vos te fijaste que es lateralizar ese nervio, es cuando el paciente ya tiene otros problemas. Entonces, mediante una técnica en el mismo día, se lateraliza. Es una cirugía bastante compleja, pero se realiza. Y bastante compleja porque siempre se tiene que tocar el nervio, por lo tanto, una pequeña parestesia lo va a tener el paciente. Entonces, para no hacer esto, es que se hace lo que estás diciendo, de poner en la parte del mentón. Sí, ¿verdad? yo particularmente hago, en la mayoría de las veces, casi en un porcentaje del 90%, lo hago exclusivamente en la parte anterior. Y teniendo en cuenta, Vivi, que la mayoría de estos pacientes son pacientes muy adultos. Bueno, muy bien. Tenemos otro material que habla de distracción osteogénica alveolar. Por favor, ¿por qué los nombres tan raros? Vamos a ver. Distracción osteogénica alveolar. Es un método alternativo para la reconstrucción de rebordes alveolares atróficos que ofrece un resultado previsible y disminuye los tiempos de espera entre la reconstrucción del reborde alveolar atrófico y la colocación de los implantes óseo-integrados. El procedimiento se realiza bajo anestesia local y sedación consciente. Posteriormente se aguardan 10 semanas para la consolidación ósea y se realiza la colocación de los implantes óseo-integrados, retirándose el dispositivo de distracción. Explícame, doctora. Un nombre bastante complejo. Distracción osteogénica alveolar. Distracción o distractor. El distractor es un aparato que mucha gente conocerá, se utiliza en otras partes del hueso en donde hay fracturas, por ejemplo, y se quiere consolidar el hueso en otra forma. Es un aparato, un dispositivo con perforaciones y con tornillos que abre. Eso es un distractor. Osteogénico viene de génesis, que es, y osteo de hueso, por lo tanto va a actuar desde la génesis del hueso para consolidar o formar hueso. Y reborde alveolar, que viene de vuelta, estamos hablando del maxilar inferior. Es una técnica muy interesante, muy importante, lo veíamos ahí, en la cual se coloca el dispositivo a través de una técnica muy poco invasiva que se hace en consultorio, y hablaba de un tiempo aproximadamente de 10 semanas para la consolidación. Siempre que hablamos de maxilar inferior, hablamos de una calidad de hueso mucho mejor. Por eso cuando hablamos del superior, hablamos de 9 meses a más inclusive. ¿Por qué? Por la calidad del hueso. El hueso del maxilar superior es muy esponjoso, por lo tanto la calidad, la densidad de eso de hueso no es buena. Esta distracción osteogénica se realiza en el maxilar inferior, en la parte posterior, en donde se coloca este dispositivo a través de unos tornillos y se va ajustando. Se va ajustando, es decir, se va abriendo de manera que el hueso se separe en altura y en anchura. Luego ese distractor se solidifica, se cierra y se dejan las 10 semanas para que en ese espacio en donde abrimos, como decir así naturalmente, crezca el hueso. También en algunas veces en ese lugar se coloca algún injerto óseo, que puede ser autólogo o puede ser, como lo dijimos anteriormente, un injerto comprado. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con otro material que habla de los implantes, pero los implantes cortos. A ver. Implantes cortos. Son implantes de longitudes menores por debajo de 10 milímetros. Los estándares son de 11 a 12 milímetros. Existen implantes de menos de 6 milímetros, pero deben manejarse con cuidado.
Los implantes cortos son una buena alternativa a la elevación de seno o cirugías avanzadas. Es posible realizar estas intervenciones con formas mínimamente invasivas e incluso en personas con poco hueso disponible. ¿Y por qué no se usan nomás los implantes cortos? Como alternativa al resto. Ajá. Bueno, uno debe evaluar. Acá hay muchas alternativas, hay 5, 6, 7, 8, 10 alternativas tenemos. Uno debe evaluar al paciente cuáles son las posibilidades, cuáles son, porque estos implantes cortos tienen algo muy interesante. Son implantes cortos pero anchos. Así como son cortos. Hoy hemos tocado todos los implantes en sus medidas y en sus largos, ¿verdad? La mayor longitud lo hemos visto en 55 milímetros aproximadamente, son los implantes cigomáticos. Sí. Luego tenemos los implantes convencionales de entre 13 y 18 milímetros aproximadamente, y ahora tenemos los implantes cortos. Anteriormente decíamos que los implantes cortos son los de 10 milímetros para abajo. Yo digo que no, los implantes cortos hoy son los implantes de hasta 4 milímetros. ¿Te imaginas lo cortito que es, Vivi? Sí. Súper corto, de una técnica mucho más difícil. Y aparte de corto, es un implante ancho. Por lo tanto, si no tenés ancho de hueso, tampoco lo podés realizar. Imagínate que vamos a ubicarnos aquí en el maxilar inferior. Maxilar inferior, zona posterior, en donde sabemos que tenemos nuestro mayor problema, que es el nervio dentario inferior. Sí. Y queremos utilizar un implante corto porque vemos que un implante de 4 milímetros, entre 4 y 5, porque tenemos que apartarnos por lo menos 1 milímetro de ese nervio. Ni siquiera le miramos. Y colocamos un implante de 4, pero tenemos que tener en cuenta que su diámetro es convencionalmente mayor. Los implantes convencionales son de un diámetro de entre 3,75 y de 4,1 milímetros. Este es un implante normalmente ya de un grosor de 5 aproximadamente. Perfecto. Ahora vamos con el último material que habla de intervención para la colocación de implantes dentales. A ver cómo se hace. Intervención para la colocación de implantes dentales. Es una intervención quirúrgica sencilla que se efectúa con anestesia local o con sedación, de la que se pueden beneficiar pacientes adultos de cualquier edad. Si las circunstancias son óptimas, se pueden aplicar técnicas guiadas por ordenador que permiten una disminución del tiempo de intervención y mayor exactitud a la hora de posicionar el implante. Bueno, Sí. así es entonces. Así es, este es un resumen de todo lo que habíamos dicho anteriormente. Es una intervención, los implantes dentales es una intervención mínimamente invasiva, quiero decirle eso a la gente. Un implante dental lleva entre 10 a 15 minutos aproximadamente en la colocación de cada uno de ellos. Es decir, un paciente desdentado total puede realizarse toda una boca en aproximadamente 2 horas. Interín en que inclusive hoy en día puede ya realizarse las tomas de impresiones, y ya con todas las técnicas tan avanzadas, en 3 o en 5 días aproximadamente, mientras el hueso tenga buena calidad, podemos hacer los implantes inclusive de carga inmediata, que ya estuvimos hablando en otras ocasiones, ¿verdad? Implantes de carga inmediata cuando encontramos una densidad ósea bastante interesante, dura por decirlo así, y ya hacemos lo que se llama la carga inmediata, es decir, colocamos también la prótesis a ese paciente. Yo creo que ese paciente hoy en día no tiene más nada que pedir porque encuentra psicológicamente y hasta económicamente todo lo que deseó en su vida. Normalmente el paciente desdentado total es un paciente con muchos complejos, con muchos problemas, porque para comer tiene problemas, para sonreír tiene problemas, personalmente para hablar tiene problemas, hay muchos pacientes con problemas para cantar, para ejecutar instrumentos, imagínate para instrumentar, claro, instrumentos flauta de y todo viento, eso, instrumentos sí. de viento, y normalmente la gente adulta es la que más se inclina hacia eso. Entonces, hoy en día, con todas estas técnicas del implante inmediato, del injerto óseo y lo demás, yo creo que todo está dicho y todo está disponible para las personas. Perfecto. Hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida en la parte final de nuestro programa.
Bueno, antes de continuar con nuestra invitada, queremos enviar un saludo grande a todos nuestros televidentes del interior del país. Sabemos que acá en Asunción tenemos una audiencia absoluta, pero también a toda la gente del interior del país. Muchísimas gracias por seguirnos con la revista, con este programa, con las consultas. Estamos en redes sociales, ustedes pueden hacer sus consultas. Los profesionales les van a estar respondiendo a través del Doctor en Casa. También pueden decirnos, bueno, cuáles son los temas que les gustaría que tratemos en el próximo, por ejemplo, en este caso, la próxima vez que venga la doctora Rocío. Entonces vamos haciendo como ya hace 22 años que estamos haciendo el programa, gracias a ustedes que están participando siempre, siempre. Y lo que queremos es buscar la salud, poder disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida. Bueno, doctora, tenemos consultas, hablando del interior del país, hay gente que escribe y con muchas consultas. Por ejemplo, Walter de Capiatá. Saludos a Capiatá, entre paréntesis. Luego de la operación de elevación del seno maxilar, ¿a partir de cuándo y cómo el paciente debe realizarse el cepillado? Bueno, en este caso voy a hablar de todas las técnicas. No nos olvidemos que este paciente de elevación del seno maxilar puede ser un paciente desdentado total, pero también puede ser un paciente como él, me parece una persona joven, en la cual también tiene dientes. Por eso pregunta, ¿a los cuánto tiempo me puedo cepillar los dientes? Claro. La parte del cepillado y de la higiene es muy importante. Tengamos en cuenta que para una elevación del seno maxilar, estábamos indicando hace rato que no deberíamos estornudar, que deberíamos hacerlo todo despacio, no deberíamos sonar inclusive. Y también se dice siempre que las técnicas de cepillado deben ser suaves, deben utilizar cepillos dentales, cepillos de cerdas suaves, deben utilizar colutorios. A mí particularmente me gusta que el paciente a las 12 horas posteriores a la cirugía de un seno maxilar haga ciertos buches con plantas medicinales naturales, la hoja de guayaba, la salmuera, no estoy hablando de nada comercial. Eso es para cicatrizar, ¿verdad? Es la hoja de muy guayaba. cicatrizante, mira, los mayores índices de éxito los he encontrado con las personas que utilizan esta técnica, Mirá. que es la mejor. Porque a veces utilizamos ciertos colutorios muy fuertes, con mucha clorhexidina y también quema el tejido. No olvidemos que este paciente está también traumatizado porque al paciente se le cortó, se le suturó. Entonces la higiene tiene que ser suave, con gasa y con un buen colutorio. Por supuesto que entre uno de los cuidados también está la masticación suave. En lo posible, una semana hasta el retiro de los puntos, esta persona que se realizó una cirugía como esta no debe masticar nada duro, no debe masticar alimentos como carnes, no debe masticar fibra, debe alimentarse con sopas, con fideos blandos, con arroz, de manera a no traumatizar la zona. Va a adelgazar y todo. Vos sabés que es increíble, ayuda muchísimo, especialmente a las que tenemos un poquito de grasita, ayuda muchísimo y hay que cuidar. Yo encuentro mucha colaboración de parte del paciente. Qué gusto. Tenemos otra consulta, esta es de Mariano Roque Alonso. A ver, esta consulta. Patricia dice, me han hecho injerto óseo para 2 implantes. Después de 15 días al abrir la boca me duele en ese sector. ¿Esto es normal? Si ya pasaron 15 días, considero que no es normal. Por supuesto que al abrir la boca estamos utilizando toda la musculatura, tenemos un montón de músculos, en la boca tenemos cantidad, en la mejilla. Entonces, ¿qué tipo de apertura sería? Porque puede ser una sonrisa, puede ser al comer. Normalmente, en un injerto óseo, porque para hacer un injerto óseo, por supuesto, también tenemos que incidir, es decir, tenemos que hacer una incisión, tenemos que cortar y tenemos que suturar. Normalmente tiene su dolor. Para el dolor y posterior, un postoperatorio a todo tipo de cirugías, el paciente tiene que hacer una medicación antibiótica, antiinflamatoria y por supuesto que analgésica. Por lo menos de unos 5 días posteriores a la cirugía. Considero que 15 días es demasiado tiempo ya para un dolor. Ella debería consultar a su odontólogo para tener una información cierta, así que también le esperamos Mariano Roque Alonso en nuestras sucursales. Perfecto. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Doctora Rocío, muchísimas gracias por tu presencia, por explicarnos todo y te esperamos en un próximo programa.
a las órdenes para lo que necesiten y agradecida siempre con ustedes por las invitaciones y por supuesto le esperamos a todas las personas que se quiten los miedos, que se quiten las dudas y que nos visiten. Perfecto. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.